y enseguida procedo a compartir pantalla. Por favor, me indica si pueden observar la presentación. ¿Pueden observarla, jóvenes? Jóvenes, ¿pueden observar la presentación? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces damos inicio. El siguiente tema, jóvenes, es el método Delphi. Es el tercer método cualitativo dentro de los temas de localización de instalaciones. Este es el último tema con respecto a las técnicas cualitativas. Posteriormente empezaremos a abordar los temas acerca de los métodos cuantitativos. El método Delphi nos dice que abarca mucho más que ubicaciones de una sola instalación, minimización del tiempo de viaje, distancias entre puntos de demanda y oferta, minimización de costos. Ok. Nos dice que abarca mucho más que esto porque está diseñado para analizar temas un poco más complejos. ¿Sí? El grado de dificultad de poderlo hacer es simplemente crear equipos de trabajo, y los equipos de trabajo es indagar y compartir ideas o estrategias para hacer frente a una problemática y brindar, por ende, una solución. Entonces, no solamente podemos usarlo para una sola instalación, para minimizar tiempos, para verificar distancias entre puntos de demanda y oferta y minimización de costos. También se puede utilizar para otros tipos de temas. Y ahorita van a observar a qué se refiere esto. Nos dice que es aplicado en situaciones más complejas de problemas de ubicación y distribución de planta. Es decir, podemos no solamente ubicar una sola instalación, sino también podemos ubicar múltiples instalaciones y indagar acerca de temas más específicos con respecto a la hora de llevar a cabo dicha ubicación. Recuerden que una cosa es ubicar y otra cosa es distribuir. Cuando ya ubicamos, posteriormente distribuimos la planta de modo que ésta quede ordenada de manera lógica para el proceso que vamos a llevar a cabo dentro de esa empresa. Se identifica así tendencias, desarrollo y oportunidades, así como los puntos fuertes y débiles de la organización, ¿sí? Entonces, hay una especie de analogía, una especie de ejemplificación con respecto a un análisis FODA. Un análisis FODA, saben ustedes muy bien, que es uno en el cual menciona que se debe de analizar una empresa de acuerdo a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este aspecto nos enfocamos a la empresa, pero desde un punto donde vamos a poder localizar una instalación, pero identificando las oportunidades que vienen siendo las tendencias, desarrollos, oportunidades, así como también los puntos fuertes y débiles, es decir, fortalezas y debilidades. Entonces, este método te sirve para indagar, para compartir estrategias de una manera un poco más diferente a lo que veníamos haciendo en los temas anteriores, que fueron el brainstorming y el FIR 66. Nos dice que es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero precisa acerca del futuro. Recuerden que las técnicas, cuando son llamadas prospectivas, es porque dan una mirada hacia adelante, ¿sí? Una especie de visión hacia dónde queremos encaminarnos, hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, utilizando este método ve la parte cualitativa, o también es como una especie de unión entre un poco de cantidades, un poco de cálculo con la parte de características, nos va a servir para prospectarnos o para vernos en un futuro, o cómo nos vamos a ver con respecto a un tema en específico. Llámese el tema específico localizar una planta, llámese el tema específico hacer algún tipo de estudio, llámese colocar algún tipo de producto o servicio en el mercado, alguna innovación de estos. Entonces, para cualquier tipo de tema se utiliza.
no solamente para localizar. Siempre les digo la parte de localización porque recuerden que la materia habla acerca de la planeación y diseño de instalaciones. Nos dice que consiste en solicitar de forma sistemática las opiniones de un grupo de expertos, pero prescindiendo de la discusión abierta, lo que permite evitar inconvenientes de esta. Ok. A diferencia de las anteriores, nos menciona que aquí vamos a solicitar de manera sistémica opiniones, pero de un grupo de expertos. Es decir, aquellas personas que consideremos más hábiles con respecto a los temas que queremos abordar. Y estos expertos están eh, condicionados a dar su punto de vista, pero obviamente sin una discusión abierta. Todo depende de la manera a como el moderador quiera dar a conocer la problemática y así poder hacer frente a esta y dar una solución. Dice también que sustituye el debate directo por un programa cuidadosamente elaborado de preguntas recogidas en un cuestionario enviadas a los distintos expertos. Es decir, ahorita vamos a ver que menciona también que no es necesario que se conozcan las personas, simplemente con llevar a cabo algún tipo de programa donde vayamos preguntando a través de un cuestionario a nuestros expertos, vamos a poder dar a conocer sus respuestas o poder converger y juntar cada una de estas para poder así llegar a un acuerdo o a una solución de una problemática. Además de la ausencia de contacto directo entre los expertos consultados, es decir, se puede mantener el anonimato de los mismos. Ok, aquí depende mucho del enfoque, del tipo de estudio que se quiera conocer utilizando este método. Por ejemplo, si hablamos un poco de mercadotecnia, un poco de a lo mejor conocer el entorno de mercado que rodea a un posible producto que vayamos a lanzar a este, por ende, tener un método Delphi y tener a un grupo de expertos que mantengan el anonimato es como hacer algún tipo de encuesta donde solamente nos interesa las respuestas de cada uno de ellos y no nos interesa saber su nombre. Recuerden que hay encuestas que así se manejan. Ahora, esto es algo parecido. Para hacer a lo mejor algún tipo de estudio de mercado, queremos conocer las opiniones de cómo está conformado el mercado en determinado lugar. Y así lo que vamos a utilizar más va a ser dichas opiniones para poder entrar con un poco más de grado de certidumbre a ese mercado. Ahora bien, aquí en la parte de diseño de instalaciones, por ende, si vamos a llegar a un lugar nuevo donde no tenemos cierto mercado y voy a hacer algún tipo de innovación o voy a ser nuevo en ese entorno, necesito tener expertos que me ayuden a determinar si lo que voy a hacer o lo que voy a llevar a cabo es correcto, ya sea que tome yo de referencia a personas importantes dentro de la misma empresa o tome a personas internas de la empresa o a personas externas, es decir, algún tipo de persona que sea mercadóloga, algún tipo de proveedor, algún tipo de cliente potencial. Entonces, no es necesario tener el nombre de cada uno de ellos. Obviamente uno puede tenerlos, pero no que se conozcan entre ellos, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que necesitamos es su punto de vista, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante del método Delphi. Dice también que introduce un procedimiento de realimentación de las respuestas dadas en un primer momento, ¿ok? Ahorita vamos a ver en la siguiente presentación que yo puedo lanzar un cuestionario y yo una vez lanzado ese cuestionario voy a esperar que le den respuesta a dicho cuestionario y así poder analizar cada una de sus respuestas y yo retroalimentar esas respuestas, ya sea a mí mismo, ya sea a las personas a las cuales yo le estoy haciendo ese método o esa solución de ese problema, o ya sea a ustedes como expertos. Y así decir, que de 10 personas o de 20 personas consultadas que son expertos en el tema, 15 dijeron, convergieron en la misma respuesta y 5 desintieron de una. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy retroalimentando las respuestas o posibles respuestas que vaya yo a recibir en un cuestionario lanzado previamente a mi grupo de expertos que están utilizando el método Delphi.
También nos menciona que los expertos pueden ser preguntados sobre las razones que tuvieron para manifestar determinadas opiniones. Eso es lo que yo le decía en métodos pasados. Recuerden que si van a llegar a un acuerdo de dónde van a localizar una planta dentro del municipio, es localizar el lugar y también colocar la justificación o el por qué están eligiendo esa respuesta, ¿sí? No simplemente es decir, yo voy a localizar la planta en este lugar. ¿Y por qué? Pues porque yo quiero. No, no es porque yo quiero, es porque tengo que dar las razones, tomando en cuenta ciertos factores que a lo mejor pueden beneficiar a la empresa y por ende también pueden beneficiar al mercado o al lugar donde voy a localizar dicha planta. Presentar un resumen del conjunto de razones invitándole a reconsiderar y revisar las estimaciones que hizo. Ok, una vez que yo tome las respuestas, me regresan a mí esas respuestas, las analizo, hago un resumen y puedo presentar este resumen invitándoles a todos que a lo mejor hay algún tipo de reunión virtual o algún tipo de lanzarle de nuevo ese cuestionario respondido y así retroalimentarle y darle cada una de las razones que fueron dadas durante ese primer lanzamiento de dicho cuestionario, ¿sí? Y así obviamente la persona que yo le pregunté analiza sus respuestas y yo le puedo quizás preguntar algo nuevo con respecto a sus respuestas o también puede ser que yo le pregunte, aquí usted me dijo que la razón principal para poder llevar a cabo esta ubicación es esto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué considera que ese factor es importante para llevar a cabo esa ubicación? Entonces, ahí estamos retroalimentando y estamos haciendo algún tipo de análisis para preguntar las razones por la cual se dieron ciertas respuestas. El interrogatorio y la retroalimentación pueden estimular a los expertos con el fin de que consideren aquellos factores que pudieran haber sido pasados por alto en una primera reflexión. ¿Ok? Entonces, a veces cuando tenemos una idea o cuando nos hacen una pregunta, pensamos en una posible respuesta, pero a lo mejor nos concentramos tanto en dar una respuesta que olvidamos ciertas alternativas que nos pudieron haber servido también. Entonces, aquí a la hora de preguntar, que sería el interrogatorio, y a la hora de retroalimentar, que es ya devolver como quien dice la respuesta de hecho interrogatorio, nosotros podemos estimular a los expertos preguntando, diciéndole que pasaron por alto ciertos puntos. Y a lo mejor ellos a la hora de llevar a cabo eso dicen, oye, si es verdad, yo iba a hablar acerca de eso y me concentré más en esta parte. O a veces también pasa de que estamos todos reunidos y escuchamos la opinión de alguien y por concentrarnos en esa opinión o por concentrarnos en que podemos mejorarla o que nos da cierta curiosidad de cómo podría ser, olvidamos nuestra propia idea que a lo mejor ideamos en ese momento. Entonces, para eso sirve el método Delphi, para reconocer si existe algún tipo de dato que se haya pasado por alto y hacer esa reflexión. Ahora bien, ¿cómo aplicar este método en 6 pasos? Ahí les viene. Primero, inicialmente debes definir el tema, problemática o contexto a abordar y el tiempo de aplicación del método. Es decir, si yo voy a juntar o voy a requerir una cantidad de expertos que me van a ayudar para localizar una planta en un lugar, entonces voy a definir bien el tema. Voy a colocar localización de una planta X en el área de región sierra en el estado de Tabasco, ¿sí? Entonces, ese puede ser el tema principal. Entonces, aunado a ese tema, yo voy a colocar cuánto tiempo requiero de aplicación, ya sea que yo invite a los expertos a que se unan, pues a como lo estamos haciendo ahorita virtualmente, en ese momento les lanzo el cuestionario para que respondan en tiempo real y así yo reciba en primera instancia sus respuestas y pueda yo empezar a analizar, o ya sea que les mande por correo o por cualquier vía de algún tipo de mensajería los cuestionarios, no requiriéndoles quizás el nombre porque me interesan más sus opiniones y así empezar a responder dicho cuestionario y después me lo devuelvan y así yo analizar. Así que el tiempo puede ser tanto pequeño como grande. Todo depende del tipo de problemática
y también depende del punto de vista de la persona que lo esté llevando a cabo. Siguiente paso. Elabora el cuestionario. Debe ser afín con el propósito del método. Quien elabora el cuestionario y lo distribuye a los expertos recibe el nombre de moderador. En este caso, el moderador es el que funge para pensar la problemática y para elaborar el cuestionario que aborde esa problemática. Vuelvo a repetir, si mi problemática es que yo voy a localizar una planta en la región sierra y no tengo idea de dónde hacerlo, porque pues a lo mejor yo no soy de aquí y yo vengo aquí a Tabasco para llevar a cabo esa nueva forma de empresa, yo voy a invitar a mis expertos, ya sea parte de mi empresa o parte de la región, para que ellos me respondan mis preguntas. ¿Y qué preguntas? Obviamente, las que vayan encaminadas con respecto a la problemática que estoy abordando. ¿Sí? Ahí menciona claramente el segundo paso. Este cuestionario debe ser afín al propósito del método. ¿Sí? Siguiente paso, defines el panel de expertos. Considera una serie de características asociadas a su competencia, experiencia, capacidad de análisis y disponibilidad. Es decir, yo escojo a una cantidad de expertos con respecto a ciertas características o su perfil que a mí me beneficie, ya sea que yo quiera tener puntos de vista de diferentes perspectivas, puedo a lo mejor invitar a un ingeniero, a un licenciado, a un mercadólogo, ¿sí? A un administrador, a un contador, ¿sí? A algún tipo de cliente al azar que digamos que sea parte del posible mercado esta empresa que voy a fundar. Todo va a depender del punto de vista o de la creatividad o imaginación del moderador. Siguiente paso, informar a los expertos cuál es el objetivo del método, cuántas veces estimas le pedirá su participación y que consiga su compromiso de colaboración. Es decir, por ejemplo, yo soy el moderador y yo tengo a 12 personas ahorita que van a ser posiblemente mis expertos. Entonces yo a ustedes les doy a conocer la problemática, les doy a conocer dicho cuestionario y por ende les voy a dar a conocer el objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr con este cuestionario? Y les tengo que decir cuántas veces voy a requerir su participación. Puedo decir, jóvenes, voy a requerir su participación de 4 a 5 veces y por favor requiero que se comprometan a colaborar, es decir, que cada vez que yo necesite su ayuda, esté pendientes y puedan responder mis preguntas y la necesidad que yo tenga de conocer un poco más del motivo de sus respuestas. Entonces se debe uno de informarles a los expertos cada uno de los puntos mencionados. Distribuyes el cuestionario e inicia la primera vuelta. Obtenidas las respuestas, las tabulas y empleas estadísticas según tus necesidades. Llámese estadística lo que es promedio, rango, desviación estándar, máximos, mínimos, etcétera. Para luego socializar y comparar los resultados de la primera vuelta. Aquí está lo que le mencionaba. ¿Por qué pide que le preguntes cuántas veces estimas le pedirá su participación? Porque primero, por ende, a la hora ya de hacer el objetivo, la problemática, decirles cuántas veces, el compromiso de ellos, lanzas tu cuestionario y en la primera vuelta todos tus expertos tienen que contestar dicho cuestionario, ya sea escritamente o ya sea virtualmente o ya sea oralmente. Y una vez que ya tengamos las respuestas, yo como moderador empiezo a tabular y empleo estadística, que pues no es tan difícil, lo básico que conocemos de estadística, y empiezo a ver el sesgo de las respuestas de cada uno de mis expertos, ya sea que yo haga un cuestionario cerrado o un cuestionario abierto. Un cuestionario cerrado que yo coleccione las respuestas que me vayan a dar, o un cuestionario abierto donde yo pida sus respuestas de manera abierta y obviamente analice en qué momento convergen cada uno de mis expertos. Y una vez hecho esto, comparo y socializo, es decir, comparo los resultados, ya sea invitándoles a ustedes de nuevo a una reunión o ya sea mandándoselo de manera personal a cada uno de ustedes para que vean sus respuestas de ustedes y vean cómo se asemejaron o se diferenciaron con otros expertos. Siguiente paso, segunda vuelta, distribuyes y obtienes las respuestas. Puedes elegir elaborar y aplicar un nuevo cuestionario más específico basado en las respuestas de la primera vuelta
o enfrentar directamente las respuestas hechas entre los expertos. Las alternativas son varias y depende de lo que tú como moderador, según tus objetivos, deseas lograr. Ok, regresamos al punto anterior. Ya lancé el cuestionario, hice una primera vuelta, obtuve sus respuestas de ustedes que son 3 expertos y ya hice mi estadística. Ok, ahora que ya la hice, pues yo obviamente socializo y comparo sus resultados hacia ustedes. ¿Cómo comparo esos resultados? Hay 2 maneras, aquí lo dice en este punto. Ya sea que yo elabore un nuevo cuestionario con las respuestas recolectadas en la primera vuelta, o ya sea que yo los enfrente directamente a ustedes con sus respuestas y yo vea digamos que de su imagen, de su voz, escuche el porqué de cada una de ellas lo fueron dando. Y así obviamente voy creando mi propia estrategia o mi propia posible solución. Y una vez que se haga esto, jóvenes, si estamos conformes con esta segunda vuelta, ahí termina el método y si no, vamos a una tercera vuelta y se hace exactamente lo mismo. Sería tercera vuelta, distribuimos, obtenemos respuesta, elegimos aplicar un nuevo cuestionario con respecto al paso anterior o enfrentamos esas respuestas directamente con nuestros expertos y así empezamos a ir a delimitar otra vez las posibles alternativas de solución de dicha problemática. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, eso es el método Delphi. Ahora bien, ejercicio que les va a quedar de tarea a ustedes. Ahí está. La empresa Textil International Clothes Company quiere construir una planta de procesada y producción en la región Sierra de Tabasco. Ustedes son un equipo de dicha empresa elegida para localizarla. Todos llegaron a un acuerdo que se debería colocar en el municipio de Teapa, Tabasco, y vamos a aplicar el método Delphi para encontrar el lugar exacto dentro de Teapa donde se va a colocar y justificar su respuesta. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo ejercicio que el método anterior, solo que el enfoque va a cambiar. ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Aquí les muestro una tabla en la cual se van a guiar. Esta, joven. ¿Cómo lo van a hacer? Presten atención. Ustedes van a fungir otra vez como un equipo, un solo equipo que se supone en teoría están encaminados a lograr un objetivo que es localizar la planta y van a dividirse ya sea en expertos. En este caso ustedes en este momento son 13 personas conectadas. Así como están, podría de las 13 personas haber un moderador y las otras 12 ser 12 expertos diferentes. ¿Ok? Ese moderador va a crear un cuestionario. ¿Cómo va a basarse este cuestionario? Pues por ende al ejercicio que les estoy localizando o el que les estoy colocando. Entonces, en la parte de horizontal viene punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Qué quiere decir eso? Esos jóvenes son los posibles puntos en los cuales dentro de Teapa voy a localizar mi planta. ¿Sí? Entonces, cada experto va a colocar, ya sea de manera directa, tomando en cuenta que el punto A es el que tiene mayor importancia al punto D, que es el que tiene menor importancia, los posibles lugares que pueda considerar como posibles localidades donde pueda colocar la empresa. Ahora bien, ¿qué factores vamos a tomar en cuenta para evaluar cada uno de esos puntos? Ahí hay 6 factores. Estos factores pueden ser 6 o pueden ser más, los que ustedes gusten, pero no mínimo, no más pequeño que 6. 6 es el rango mínimo. Entonces, ¿qué factores van a considerar? Un ejemplo, yo digo como experto, ok, mi punto de vista es que se localice la planta en la salida de la carretera Teapa-Villahermosa en el kilómetro 2. Ok, ese es mi primer punto. ¿Qué factor voy a considerar? Ok, voy a evaluar de acuerdo a donde voy a colocar la planta, el factor a lo mejor aspecto ambiental, aspecto, la parte de población cercana a dicho punto, la parte del mercado, la parte de comunicaciones, que son las carreteras que pueden estar cerca, la parte de energía eléctrica, si puedo tener esa facilidad de colocarme, la parte de la materia prima, si voy a poder tener a todos mis proveedores cerca de mí. Entonces, voy colocando cada uno de esos factores. ¿Quién determina los factores? No los van a determinar los expertos, lo va a determinar el moderador. ¿De qué manera el moderador va a determinar los factores? Aquí entra lo bueno, va a llevar a cabo un cuestionario donde va a lanzarlo a sus expertos
y los expertos le van a ayudar al moderador a crear esta tabla. Esta tabla prácticamente está vacía y va a colocar, el moderador se va a lanzar ese cuestionario a sus expertos para determinar los factores, ¿sí? Y los puntos van a ser los que nombren los expertos que consideren importantes, tomando en cuenta el punto A como el más importante y el punto D a lo mejor como el menos importante. ¿Ok? Aquí hay dos maneras. Que cada experto nombre 4 posibles soluciones de localización o que todos en consenso, a lo mejor el moderador crea una pregunta donde diga, según tú, ¿dónde consideras que se pueda localizar la planta en Teapa? Entonces empiezan a lanzar su respuesta a los expertos y el moderador va a decir cuántos convergen en un mismo y dependiendo del número de respuestas es como se va colocando los puntos allí de manera horizontal, ¿sale? Y de manera vertical los factores, pues por ende también se le va a preguntar o se van a lanzar esas preguntas a los expertos para que así se nutra esa tabla. ¿Cómo la nutren? Ok, ya una vez colocados los 4 puntos posibles donde van a localizar la planta y los 6 puntos, los 6 factores considerables para localizarla, empezamos a evaluar, ¿sí? Y le damos un peso a cada factor. De modo que, por ejemplo, para mí el factor 1 es el más importante y el factor 6 es el menos importante, ¿sí? Entonces, si esa va a ser así, quiere decir que vamos a darle mayor peso al 1 y menor peso al 6. Y así colocando los números de peso o evaluando de acuerdo a nuestro punto de vista, vamos a ir sumando de manera horizontal el total de cada uno de ellos y por ende el que tenga mayor peso, ese es el lugar donde vamos a localizar dicha planta. ¿Ok? Y así es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué se va a obtener de este ejercicio? Un cuestionario donde van a rellenar esta tabla, por ende la tabla rellena y aplicación de estadística básica utilizando promedios, utilizando rango, desviación estándar, a lo mejor graficando estas respuestas que demos en esta tabla de manera gráfica con barras, líneas, lo que sea que quieran utilizar. Y pues eso sería el ejercicio de método Delphi. Encontrar de acuerdo a este método cuál sería el mejor lugar. Y a lo mejor convergen en la respuesta anterior del método Phillips 66. Y si no es la misma que esta, pues se van a dar cuenta que utilizando otro método puedo llegar a obtener una respuesta diferente. ¿Sí? Entonces, ese es, jóvenes, el ejercicio que les tengo programado para en esta ocasión, que es el que van a llevar a cabo con respecto a método Delphi. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a este método? Me la pueden hacer saber. Mientras tanto, pueden escribir por favor en el chat la palabra presente para tener su asistencia del día de hoy. ¿Alguna duda, jóvenes? De mi parte no, profe. Ok, Rafa, gracias. Profe, la verdad que no entendí muy bien lo que se va a hacer. Ok, bueno, en primera instancia, la explicación del tema fue acerca del método Delphi. El método Delphi lo que menciona es que yo, dentro de un grupo de personas o una empresa, se determina a una persona líder que va a llevar a cabo este método, que en este caso es el moderador, y se determina un panel de expertos. Por ende, ustedes ahorita son 13 personas y puedo tomar ese ejemplo con 13 personas. Por ejemplo, Rafa puede ser el moderador y las otras 12 personas pueden ser los expertos. Entonces, ¿qué va a hacer Rafa con respecto al ejercicio que yo les estoy dejando? Pues lo que va a hacer él es crear un cuestionario o crear unas preguntas donde él se enfoque a la manera que yo les estoy preguntando en el ejercicio de dónde localizar la planta en el municipio de Teapa de esta empresa. Recuerden que es una planta de procesado textil, ¿sí? Entonces, una vez que yo por ejemplo, yo soy Rafa y ya tengo esa concepción de que es esa planta, voy a rellenar esa tabla. No la voy a hacer yo como moderador, la voy a armar de acuerdo al criterio de todos mis expertos que tengo aquí ahorita. Entonces, ¿cómo voy a saber sus puntos de vista? Lanzándole cuestionarios, ya sea que lo haga yo de manera escrita, de manera oral o reuniéndome. Entonces, yo le lanzo los cuestionarios y llego a un consenso para determinar 4 posibles puntos o 4 lugares posibles donde yo pueda localizar esa planta y 6 factores que vaya yo a considerar para localizar esa planta. ¿Qué factores pueden ser? Ya se los dije. Puede ser
carreteras, si voy a conseguir la materia prima cerca, si hay mercado posible cerca, si tengo conexiones con otras ciudades, si está las facilidades de parte del gobierno, pueden ser cualquier tipo, impacto ambiental. Entonces, pueden ser 6 factores como mínimo y pueden llegar a más, como ustedes gusten. Una vez colocados los factores y los puntos, los 4 posibles puntos o lugares para localizar, que ya previamente Rafa como moderador ya obtuvo en esta primera vuelta de cuestionarios, ya vamos a empezar a rellenar dicha tabla. Obviamente, ahí sí, los que van a llenar la tabla son los expertos, porque ya el moderador ya debe de ser imparcial. Él no va a dar a conocer su punto de vista. Él simplemente lanza las preguntas para conocer respuestas. Y cuando esta persona o cuando ustedes ya empiezan a rellenar la tabla, por ende, entre todos, se le va dando un peso a cada factor. ¿Qué se le llama peso? Prioridad o cuál es el más importante. Si yo ya tengo 6 factores, yo digo, bueno, de esos 6 factores, ¿cuál es el más importante para mí? ¿O cuál es el más importante para los 3 expertos? Y ya obviamente se va colocando, ¿ok? Entre todos decimos que el más importante es impacto ambiental. El que le sigue es mercado. El que le sigue es comunicaciones. El que le sigue es impuestos o gobierno. Y ya se va ordenando. De acuerdo a ese criterio, de acuerdo a los puntos de posibles lugares, ya ustedes van cotejando cantidades, rellenando en la tabla y dándole una cierta cantidad y diciendo, ok, ¿cuál es el lugar que me da una mayor calificación con respecto a los factores que ya coloqué? ¿Sí? Y el lugar que tengo obviamente una mayor calificación es aquel donde yo voy a localizar dicha planta porque es el que evaluó ustedes como expertos o el que evaluaron ustedes como expertos. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué productos van a obtener de este ejercicio? O por ende, el cuestionario que haga el moderador. Segundo, la tabla obviamente rellena con los factores y con los puntos de los lugares donde van a localizar. Tercero, obviamente las respuestas de esa tabla en lo que se resultó al final. Y cuarto, gráficas de esa tabla. Recuerden que si tenemos tablas y por ende con números, podemos graficar y hacer que grafiquemos de manera totalitaria todos los puntos que se determinen en la tabla o que se hagan parte por parte. Por ejemplo, gráfica del primer punto o del primer lugar y ya sus resultados. Gráfica del segundo, de la segunda propuesta del lugar, sus resultados y así podemos colocar tanto 4 gráficas distintas y tanto una sola al final, ¿sale? Entonces ahí convergen todos los puntos. Manera en cómo lo pueden hacer, se lo dejo a su libre albedrío, porque ya en ocasiones anteriores les he dado ciertos criterios a considerar y simplemente pues les cuesta trabajo un poquito el ponerse de acuerdo. Entonces traten de ponerse de acuerdo. Son un grupo pequeño, lo han hecho anteriormente y han comprobado que saben trabajar así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahorita lanzo ejercicios y se lo dejo a su criterio que lo haga? Porque ya van a ser ingenieros industriales y cuando ya vayan a trabajar, no les van a dar todo, digamos que en bandeja de plata. Simplemente va a haber una problemática y ustedes van a ingeniárselas a solucionar esa problemática. Entonces ya empiecen a pensar como ingenieros industriales, porque ya están próximos a hacerlo y empiecen a dar solución. Pueden hacerlo como gusten, hacen un video, hacen lo que les dije de grabación de pantalla de WhatsApp. Si no lo quieren hacer de ninguna de las dos partes, pues simplemente háganlo como creo que lo hicieron en la vez pasada. Se entrega un PDF donde colocaron las opiniones de cada quien o las estrategias y se llega a una solución. ¿Qué se supone que van a entregar al final? Los 3 expertos, tanto el moderador como los expertos, deben entregar la parte de gráficas, la parte de tabla y la parte de cuestionario. Todos tienen que entregar exactamente lo mismo, porque se supone que todos pertenecen al mismo panel de expertos o al mismo método Delphi. ¿Ok? Voy a proceder, jóvenes, a que enciendan por favor sus cámaras para tomar la evidencia del día de hoy. No me va a dar tiempo dar más solución a dudas. Si tienen alguna otra duda, sí vamos a hacerlo como la vez pasada. Háganmelo por el chat del grupo de WhatsApp y ahí les doy a conocer las soluciones a sus dudas. ¿Ok? Entonces voy a proceder a tomar la fotografía. Por favor, miren a la cámara y voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ok, voy a tomar otra fotografía. Va de nuevo.
1, 2, 3. Ok, chicos, se me va a acabar el tiempo, pero si tienen alguna otra duda, por favor, háganmela saber por el chat. El tiempo que esta actividad